Hermanos, Génesis capítulo 50 nos muestra el fin de la época patriarcal. ¿Quiénes se consideran los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. José es la extensión un poco de lo que hizo Jacob, pero con otro enfoque, porque José ya vivió otras circunstancias en un país lejano y en un país ajeno a las promesas de Dios, de tierra, de descendencia, de todo eso. Pero no invalidadas, porque Él va a ser la continuación de todo ello. Entonces, el capítulo final del libro de Génesis cierra la era patriarcal con una profunda reflexión sobre la muerte, el perdón y el cumplimiento de la palabra profética. Este pasaje culmina con la historia de José y sus hermanos, revelando la providencia divina a través de generaciones. Y fíjense que es muy importante porque las enseñanzas de este capítulo continúan resonando en nuestra comprensión del perdón y la reconciliación, de la vida eterna y la soberanía de Dios a nuestras vidas. Dios ha prometido estar con nosotros desde nuestro nuevo nacimiento hasta el infinito, hasta el infinito y más allá, ¿sí? Y es por eso que el libro de Génesis es rico, y es más rico en algo muy puntual, porque si examinamos desde Abraham, Isaac, Jacob, inclusive desde antes de Adán y Eva, la mayor enseñanza viene de las mayores problemáticas. La mayor problemática de todo el libro de Génesis es la familia. Papás contra hijos, hijos contra papás, problemas entre hermanos, con la suegra, con la nuera, con el yerno, con los nietos. Génesis es rico en ver todo lo que somos capaces para herir al que más amamos. Las mayores traiciones vienen de la familia. Y es ahí precisamente donde radican los mayores dolores. Alguien que me juró delante de un altar que me iba a proteger, que me iba a amar, que me iba a consolar, que me iba a proveer, cuando nos traiciona es el mayor dolor, porque no le esperas de la persona que amas. Pero hermanos, cuando nos sucede eso es porque tenemos expectativas falsas. La expectativa para confiar en un ser humano está en Génesis 3. El hombre, con todas las buenas condiciones, lo más favorable que podía existir en el mundo, traicionó a Dios. ¿Qué podemos esperar entre nosotros? Que tenemos todo el potencial para traicionarnos. Que tenemos todo el potencial para herir al quien más amamos. La recuperación después de ello es dura, sin duda. Pero no es de extrañarnos que pueda haber traiciones. No es justificable. No es lo que esperamos, pero llega a suceder. Y es ahí que cuando tú y yo ponemos los ojos en el hombre, en términos generales, y nos falla, es ahí donde nos damos cuenta de que nuestras expectativas eran falsas. Y nuestra vida está cimentada en arenas movedizas. Porque el único que no nos falla es Cristo y es Dios y su palabra eterna. Bueno, pues vamos a ver este final, porque aquí es donde nos da las bases de que las expectativas que luego tenemos son expectativas irreales. Esperamos mucho de la gente y recibimos poco. Cuando debemos de esperar mucho de Dios y Él va a ser abundante en darnos. Entonces, vamos a recordar un poco los últimos versículos del capítulo 49. ¿No se ve? Bueno, capítulo 49, los últimos versículos. Gracias. Dice así, desde el versículo 28 del capítulo 49, dice:
Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredar la sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Brincamos al capítulo 50. Dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a la casa de Faraón diciendo: si he hallado gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis a oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron la tierra de Gosén, sus nietos y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán. Y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después de que lo habían sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también los hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, y yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir en esta tierra, a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto.
final de Génesis. Hermanos, podemos ver que en la muerte de Jacob, pues hay un último adiós, la última voluntad del que va a morir. Muere a los 147 años, una vida a nuestros ojos muy, muy larga. Sin embargo, también da instrucciones precisas para ello. Lo que bendice de la muerte de Jacob, porque ustedes dirán, pues, ¿qué puede haber? ¿Qué bendición puede haber en una muerte? La fe y la confianza. ¿Por qué? Porque Jacob dice, voy a ser reunido con los míos. ¿Quién puede decir esas palabras sin que tenga la certeza de que va a volver a ver a sus seres que confiaron en Dios? Por eso el apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses dice, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque los que tenemos esperanza seremos reunidos con aquellos que tienen la misma esperanza que nosotros. En este caso, Jacob confiaba en la palabra eterna de Dios de estar morando con él, junto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo, cuando platicaba con los fariseos, les decía, es que ustedes ignoran las Escrituras, porque Dios no es un Dios de muertos? Y se refiere a las palabras, Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como si estuvieran vivos, y lo están, pero en una presencia superior. De esta manera, Jacob tenía la misma esperanza. Y el final del capítulo dice, y fue reunido con sus padres. Pregunta, hermanos, ¿quién no tiene esta esperanza? ¿Quién de aquí no tiene esa esperanza? Si no la tienes, examínate a ti mismo, porque probablemente escuchas, ves, adoras, pero no has tenido un encuentro personal con Cristo, que es lo que nos da entrada al cielo. Y cuando yo digo que tengo esa esperanza, no lo digo bajo mis propios términos, digo bajo las promesas de Dios que más adelante vamos a ver. Entonces, mis hermanos, tenemos esperanza eterna. Y aún en la hora final, Jacob, después de haber tenido una visión pesimista de su vida, porque cuando se presentó a Faraón, él dijo, mis días han sido largos y malos. Pero al final de sus días dice, seré reunido con mis padres. Hay un cambio de mentalidad de parte de Jacob. ¿Por qué? Porque al final de sus días, él pudo ver la bondad y la misericordia a través de haberle preservado la vida a José. Y de cómo a través del testimonio de José fue preservada la vida del resto de sus familias, de sus nietos y del siguiente pueblo que iba a surgir. Entonces, la visión pesimista de Jacob se transformó. ¿Por quién la transformó? Dios, a través de sus hechos portentosos. José le duele, claro que sí, duele la ausencia. Y todos los rituales y todas las ceremonias fúnebres que se realizan para Jacob es como una muerte de Estado, por decirlo así. Cuando han muerto personajes por ahí, jefes de Estado, religiosos y todo ello, hacen una algarabía, hacen desfiles y hacen muchas cosas, como dando a entender a la gente que la persona que ha muerto no es común y corriente, sino que hubo algo que le caracterizó dentro de su vida como para sentirse digna de todo esto. Normalmente no es así con todos los demás. Realmente es muy limitada la manera en que se celebra las exequias, que así le llaman, o la forma del sepelio. Entonces, se ordena algo que pudiera estar un poco inquietándonos. ¿Cómo es que embalsamaron y cómo que las carrozas y la procesión solemne y todo eso?
Así eran los usos y costumbres de Egipto. Y fíjense cómo Dios nunca trae reproche a esto. ¿Por qué? Porque el cuerpo al final del día va al polvo. Y no importa que le pongas coronas, flores, que son muestras más bien de afecto, realmente eso ya no importa. He escuchado discusiones de que si tienen que ser enterrados, que si los incineran va en contra de la... El cuerpo es lo de menos, hermanos. ¿Sí? Porque muchos se preocupan, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si llega el Señor y no encuentra mi cuerpo? Pues si fuiste formado del polvo. Entonces, realmente no es nada importante la procesión, el que lo embalsamaran y todo ello. Hermanos, eran los usos y costumbres de esa época. ¿Sí? De hecho, por estas prácticas conocemos mucha de la historia. Porque al descubrir las tumbas, los sepulcros y todo ello, pues ahí cuentan mucha de la historia que nos ha beneficiado para conocer esto que está sucediendo. Lo que nos está describiendo el libro de Génesis es que realmente José, por el puesto que tenía, le dieron la importancia de vida porque representaba al papá de alguien importante. Entonces esa profesión fue tan increíblemente espectacular que hasta los cananeos se apantallaron, ¿verdad? Dijeron, ¿qué pasó aquí, verdad? Viniendo de tan lejos y en carrozas, jefes militares, altos funcionarios, dijeron, realmente esto es importante y hay grande llanto en lo que está sucediendo. Entonces, este pasaje del 1 al 14 nos habla de la solemnidad, de la manera en que sepultan a Jacob y cómo José, aún todavía en estas circunstancias, él manifiesta su humildad. ¿Por qué? Porque es obediente al último mandato de su padre. Y es obediente porque él está bajo autoridad del faraón y pide permiso para poder hacer esto. Entonces, por todos lados vemos que José en ninguna circunstancia perdía su integridad, porque él sabía que aquí había que hacer lo correcto, no solo delante de los hombres, sino delante de Dios. Entonces, es interesante la honra que le da José a su padre. Sin embargo, no cesan los problemas familiares. Empiezan los hermanos a hacer de las suyas otra vez. Al ver la muerte del que ellos pensaban, y fíjense que aquí vamos a ver dos tipos de mentalidades, la mentalidad carnal y la mentalidad espiritual. La mentalidad carnal está en los hermanos de José. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que su padre era como un freno para que José no tomara venganza. Esa es una mentalidad carnal. ¿Por qué? Porque estás pensando en tu propia protección a sabiendas de que eres culpable de haber hecho algo. ¿Cuál es la mentalidad espiritual? José había perdonado a sus hermanos. José había perdonado a sus hermanos. Y ahorita vamos a ver lo que es el perdón bíblico, porque luego lo tenemos mal entendido, lo que es el perdón bíblico. Aunque ellos suplican humildemente y se inclinan ante José, haciendo la realidad la profecía del sueño de José, que se iban a inclinar ante el menor, ellos todavía son capaces de ir e implorar como siervos. Yo no sé, hermanos, la Biblia no lo dice, yo no lo sé, si esto era hipocresía de parte de los hermanos, si esto era conveniencia de parte de los hermanos, si esto era una forma de chantaje a José, porque las palabras con que se dirigen a él es: tu padre ordenó que te dijeran. La Biblia no registra eso, también no registra muchas cosas, ¿verdad? Pero era incoherente que Jacob hubiera tenido en mente una venganza de José, porque Jacob conoció a José. Y cómo durante todo el proceso del reencuentro con sus hermanos,
José dio muchas muestras de amor y misericordia a sus hermanos. Entonces, esa súplica, no sé cómo puede ser tomada. Algo sincero, ojalá, o algo convenenciero. Es como cuando, perdóname y te lavo el coche. Perdóname y voy a servirte. Perdóname y voy a ser obediente. Hermanos, ese perdón es falso. Ese ofrecimiento de perdón es falso porque va cargado de una conveniencia. Va cargado de poder condicionar al hermano para que me perdone, para que el hermano pueda obtener un beneficio. Eso no es perdón. Ese ofrecimiento es falso, es hipócrita. Y cuando José les contesta, ¿acaso yo estoy en el lugar de Dios? ¿Qué les está diciendo José aquí? El perdón lo da Dios. Y si Dios los perdona, ¿quién soy yo para no perdonarlos? Y ahí es donde podemos entender que José aplica el perdón ordenado por Dios. En la Biblia, el perdón es un mandamiento de Dios y una decisión de corazón basada en el ejemplo y la gracia de Jesucristo. Fíjense, es un acto de obediencia, amor y humildad. Perdonar no siempre es fácil, pero es esencial para vivir en libertad y comunión con Dios y con los demás. Entonces, ¿qué características tiene el perdón bíblico? El perdón debe ser sincero y completo. Efesios 4:32 dice, perdonándoos unos a otros, ¿cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está quitando las conveniencias. Ahí está quitando todo aquello que nosotros le agregamos para que la persona nos perdone. O ahí están todas las demandas que pudiéramos poner para perdonar a otros. ¿Por qué? Porque nos dice, ¿cómo? Ese cómo es un comparativo. Nos está diciendo, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, a través de todo el Evangelio, a través de todas las Escrituras, Cristo nunca puso algo para dar el perdón. Su perdón es totalmente incondicional. Para poder solicitar o ofrecer el perdón o para dar el perdón, cualquiera que sean las dos alternativas, debe estar libre de cualquier interferencia, condición o conveniencia. ¿Por qué? Porque Cristo nunca nos puso condiciones. Y vaya que nos perdonó unos pecadotototes tremendos. Por eso decimos que humanamente es difícil, porque nosotros cuando somos ofendidos o cuando ofendemos, empezamos a poner barreras, empezamos a poner condiciones, empezamos a querer tener algo para propiciar en el otro el humillarlo, la venganza o cualquier circunstancia. Por eso, el perdón no debe ser superficial ni con reservas. El perdón genuino no guarda rencor ni busca venganza. Qué difícil es perdonar. Muy difícil, pero no imposible. Porque si Cristo nos perdonó, diría José, ¿acaso soy yo Dios para perdonar? No, no somos Dios. Pero Dios nos manda a perdonar como Cristo nos perdonó. Hermanos, este es un punto esencial que debemos de conocer. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de veces que perdonamos, y ahorita vamos a ver cuánta debe de perdonar, es en la familia. Entre esposos, con los hijos, con la nuera, con el yerno, con la sobrina, con el tío, con el primo. El mayor generador de problemas en una vida es la familia. Y es ahí donde nos ejercitamos para poder perdonar. Eso no quiere decir que tengamos problemas con el vecino, con el compañero de trabajo. Está bien.
Pero ¿se dan cuenta que la relación es diferente? Si alguien en el trabajo nos traiciona, pues ya lo esperábamos porque ya empezó a dar señas de ciertas cosas, ¿verdad? Si el vecino nos da lata, pues ya sabíamos porque sea incómodo. Pero en la familia, no esperas de tu hijo que te pague así. No esperas de tu suegra que te maltrate así. No esperas de tu padre que te haga esto. Y esas son las heridas más profundas que podemos experimentar. La mayor cantidad de actos depravables en la familia, pues vienen de los cercanos. Los abusos, las violaciones, todo eso viene de la familia. Y es ahí donde precisamente duelen mucho más que todo eso. Perdonar tantas veces como sea necesario, Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Qué gracioso Pedro, ¿no? Como si las contáramos, ¿no? Llevas 2, llevas 3. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Era una metáfora para decir la cantidad no importa. ¿Por qué? ¿Por qué la cantidad no importa, hermanos? Ustedes dirán, ay, es que es la tercera vez que me hace esto. ¿Qué no entiende? No, ni entenderá hasta que Dios se lo muestre. ¿Por qué la cantidad no importa? Porque tenemos un Dios infinitamente misericordioso. ¿Qué es el infinito? ¿Acaso tiene un número el infinito? Entonces el perdón de Dios es infinito. El amor de Dios es infinito. La misericordia de Dios es infinita. De ahí, mis hermanos, que hay muchos creyentes estancados, como la mentalidad de los hermanos de José, que están esperando la venganza, porque esa es una mentalidad carnal. Están estancados en que, no, es que ya Dios no me va a perdonar. No, es que Dios, no tengo perdón de Dios después de lo que esto hice. No, es que ya son muchas veces que le he fallado al Señor. Hermanos, esa es una mentalidad carnal. Porque está condicionando el perdón de Dios a que ya no lo vuelva a repetir. Hermanos, vamos a volver a repetir muchas cosas. Es como las comilonas. Hoy nos hartamos y en la noche estamos, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer, ahí estamos. Pasa una semana y otra vez le empacamos duro. ¿Por qué? Porque se diluyó el dolor, se diluyó la experiencia y no aprendimos la lección. Lo mismo sucede, el perdón de Dios es infinito. Cuando yo soy aprendido, cuando yo soy instruido, cuando yo entiendo que el amor de Dios es infinito, su misericordia y su perdón, hermanos, yo tengo la oportunidad de confiar y salir adelante. Te fallé, Señor, sí, pero tú me dices que me puedes perdonar, que me vas a perdonar. No es licencia para pecar. Es reflexión sobre la fragilidad de nuestras decisiones y de nuestra mentalidad para acceder al pecado. Y es ahí donde tenemos que ser enseñados que el pecado trae consecuencias y que las malas decisiones nos arrastran a hacer cosas que no debemos. Por eso el proceso de santificación del creyente es aprender al temor de Dios. El temor de Dios es alejarnos del mal para no fallarle a Dios. Jesús enseña que el perdón no debe tener límite, es una disposición continua del corazón. Perdonar inclusive cuando no lo merezca. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor se estaba anticipando al hecho malo que era haberle quitado la vida al Mesías, injustamente. El acto más injusto que ha tenido la humanidad no son las guerras, no son los genocidios, no son los abortos, haberle quitado la vida al inocente, que vino a darnos vida. Ese es el acto más injusto que la humanidad puede haber pensado. El acto más injusto obtuvo el perdón más inmerecido que tenía la humanidad.
¿Se dan cuenta cómo la mentalidad de Dios, que es una mentalidad contraria a lo que el mundo nos da, va contracorriente, va contra cultura, va contra la naturaleza misma del hombre? Jesús perdonó a quienes lo crucificaban. Este ejemplo muestra que el perdón no depende del arrepentimiento del otro, sino del amor que habita en el corazón del que perdona. Hermanos, hay escenas bien desgarradoras donde la gente, después de un conflicto en la familia, el ser con el que estaba en conflicto muere, pues están en la tumba diciendo, perdóname, perdóname. Ese perdón ya no sirve, hermanos. Ese perdón ya no sirve hacia la otra persona. Pero si yo estoy consciente de que ya no le sirve, pero yo decido perdonar de corazón, Dios me perdona. ¿Por qué? Porque mi disposición a perdonar no depende de la respuesta de la otra persona. ¿Cuántas veces hemos dicho, oye hermano, oye mamá, oye, perdóname? No, no te perdono. No, ni vengas, no te voy a perdonar nunca. ¿Qué sucede? Yo no puedo tener control de las personas. Yo no puedo obligar a nadie a que me perdone. Lo que yo puedo hacer es perdonar y ofrecer mi perdón si es el caso. Hasta ahí. Y creerle a Dios que Él ya me perdonó. Y que puedo continuar adelante con mi vida. Hermanos, arrastramos la cobija, arrastramos las culpas cuando alguien nos dice, no te lo voy a perdonar, eres un maldito, que no sé qué. La Biblia dice, y me voy a adelantar al hecho, o de una vez le decimos, es el perdón es una condición para ser perdonado por Dios. Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Qué fuerte, hermanos! ¡Qué fuerte es este pasaje! ¿Por qué? Porque ya vimos que el perdonar es un mandato de Dios. Si alguien peca contra ti, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate en lo que a ti te considera. Pero no esperes la respuesta del otro como confirmación a lo que tú hiciste. Es ahí, mis hermanos, que tenemos expectativas falsas, expectativas muy elevadas del hombre. No, el hombre falla, el hombre es rencoroso, el hombre no perdona, el hombre muchas veces hace todo lo contrario a lo que Dios ordena. El creyente es el que debe de tener la idea de cuál es su posición delante de Dios. Si Dios me dice, ponte a cuentas, en lo que dependa de ti estar en paz con los hombres, hazlo. Porque así tu Padre que está en los cielos te perdonará a ti. Y si el otro me perdona, será su bronca con Dios, ya no conmigo. ¿Sí me explico, hermanos? Porque hay veces que estamos atorados en un perdón, estamos atorados en algo, y ese atoramiento, por decirlo así, nos limita en nuestra adoración, en nuestra devoción, en nuestro caminar libres en Cristo. ¿Por qué? Porque el perdón libera al ofensor y al ofendido. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. No esperemos la ira de Dios para el otro, pidamos misericordia, ¿verdad? Perdonar no significa justificar el mal, sino dejar de cargar con el peso del resentimiento y confiar en la justicia de Dios. Hermanos, este fue el perdón de José a sus hermanos. Pero sus hermanos estaban tan cargados en su mala conciencia que no permitían ver la bondad de Dios. Por eso sus hermanos traen una mentalidad carnal. Por eso sus hermanos no ven más allá de lo que ellos hicieron. Y traían una grande carga, pues sí. Pero ya José los había perdonado. ¿Por qué no se habían liberado de esa carga?
¿Por qué tienen que meter a su padre fallecido, que ya no tenía ocasión de confirmar los dichos? O sea, imagínense como que es medio perverso lo que hicieron los hermanos, ¿verdad? Pero es una mentalidad carnal, ¿no? Es como cuando a alguien decimos, perdóname, en el nombre de mi padre fallecido, perdona. ¿Por qué invocas a aquel que ya no puede defenderse, que ya no puede decir nada ni confirmar nada del asunto? Entonces, mis hermanos, el mejor bálsamo para vivir en libertad es ofrecer mi perdón y perdonar. Créanme que rompe cualquier cadena. Cuando no lo hacemos así, es como estar atado con la otra persona. Y lo que haga, lo que diga la otra persona nos va a afectar. Aunque ni siquiera hable de nosotros, ni esté pensando en nosotros, pero nos va a afectar. Y eso es vivir en esclavitud. Eso es vivir acechando al otro. Bueno, ¿sí se entendió el perdón, hermanos? Es el perdón bíblico. No es el perdón del hombre, es el perdón bíblico. ¿Sale? Los últimos días de José en Egipto. Y ya son bien poquitos versículos. Y fíjense cómo la historia de José revela una fe inquebrantable, su temor a Dios y su amor a su familia. A pesar de tantas broncas que tuvo, su amor a su familia. Y antes de morir, hizo una promesa profética que la vamos a ver cuando estudiemos Éxodo. A sus hermanos sobre el futuro de Israel. Vamos a ver un poco el recuento, la promesa y la muerte de José. José tuvo una vida plena. Cuando vivimos vida plena, cuando decimos vida plena, no nos estamos refiriendo ni a cuestiones económicas, ni estatus social, ni nada por el estilo. Plena en comunión con Dios. Porque no estuvo libre de problemas. Y ya vimos qué problemón estuvo José. Pero él vivió una vida plena manifestando su temor a Dios, su fe y su confianza en la palabra de Dios. Y vio 3 generaciones descendientes de Efraín y también de su hijo Manasés. Por eso les decía que más o menos tenemos 3 generaciones en nuestra vida. Nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos. También José pudo ver hacia adelante. ¿Por qué? Porque él dice unas palabras muy interesantes, que después de su muerte dice, Dios los va a visitar a su pueblo. Y el capítulo 1 de Éxodo nos da esta revelación, ya lo veremos, ¿sale? Por lo tanto, les da unas palabras de esperanza. En breve Dios los visitará. En breve, después de 430 años. Pero hay una promesa firme. Hay una promesa que José pudo ver. ¿Por qué? Porque Dios le estaba revelando que su pueblo no se iba a quedar ahí en ese lugar. Entonces, mis hermanos, tenemos esta situación que nos invita precisamente a la esperanza y a la confianza. Y hay un juramento final. Hizo que sus huesos no se quedaran en Egipto. Y fue cumplido por Moisés, ahí en el Éxodo capítulo 13, versículo 19, cuando salen todos, van saliendo y Moisés dice, ¡ay, los huesos! Y se llevan los huesos de José. También él tiene una muerte digna, honorable, y también es embalsamado según las tradiciones de los egipcios. Ahora, ¿qué nos recuerda la muerte de José? Promesas de vida, consuelo y esperanza en Dios. José tuvo la oportunidad también de ser reunido con sus padres. Mis hermanos, cuando escuchamos esas palabras, fue reunido con sus padres, nos da a entender de que la vida aquí es transitoria y que la muerte es solo un paso a la eternidad. En otras condiciones, porque este cuerpo se va a quedar aquí, nuestra alma va a migrar allá con el Señor. Esa promesa de José es confirmada por el Señor Jesucristo. ¿Para quién? Para ti, para mí. Vamos a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Y vamos a ver
esta promesa de parte de Jesús con alguien tan cercano a Jesús que fue Lázaro, tan cercano a su familia que Marta y María pudieron ser testigos de la bondad de Dios y la promesa de la vida. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense, una paradoja: muerto viviente. Muerto viviente nos hace pensar en un zombie, pero no, los zombies no existen, ¿verdad? Más que los que se meten cosas a su cuerpo. Muerte y vida nos habla acerca del que el creyente va a dejar este mundo, pero va a continuar su vida en la eternidad con Cristo. Porque Él, al morir y resucitar, confirmó estas palabras. Por eso nosotros creemos en que cuando Cristo resucitó, la muerte tuvo su final. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Y fíjense el versículo 26, que aquí es donde viene una reflexión para ti y para mí. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Porque esta es precisamente la base del Evangelio. Creer en Jesucristo, que vivió, murió y resucitó para que nosotros pudiéramos confiar en Él al arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús como nuestro Salvador. Pregunta, hermanos, ¿crees esto? Esta es la esencia del Evangelio. Y repito, podemos venir a la iglesia, podemos leer la Biblia, podemos cantar, podemos tener un lenguaje, pero si tú no has confiado en Cristo, estás eternamente perdido. Tu destino es vivir eternamente, sí, pero apartado de Dios en el infierno. Así lo dicen las Escrituras. Es por eso que estas palabras son muy, muy importantes para la reflexión en nosotros. Romanos 14:8 dice: pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Por eso la muerte en el creyente es un acto de fe, porque simplemente va a pasar a la eternidad. Nos duelen las ausencias definitivamente. Vamos a extrañarlos, claro. Vamos a cargar con dolor, claro. Por eso hay luto. José tuvo 70 días de luto en Egipto y después 7 días de luto en Canaán. Hermanos, es bueno el luto, es bueno guardar el luto. No nos hagamos los valientes, lloremos a nuestros seres queridos, recordemos, tengamos en buena memoria su estima, la estima que tengamos de ellos. ¿Por qué? Porque finalmente fueron seres que pudieron enseñarnos algo, que pudieron darnos algo, que pudieron influenciarnos en algo. Y también nos da esperanza en esta vida. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y en estos días de zozobra, hermanos, todos los días andamos en valle de sombra de muerte. Pero confiemos en que si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, pues mejor, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo: me quiero ir, pero aquí me necesitan, no sé qué hacer. Fíjense qué batalla tan bonita, ¿no? No sé qué hacer, estar allá con el Señor o estar aquí con estos que están dando lata. Pues ni modo, se queda un rato más, ¿sale? La perspectiva bíblica de la muerte. El problema inicial de la entrada de la muerte, el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Adán y Eva, cuando fueron instruidos, cuando fue instruido Adán, realmente había promesa de tener una vida abundante, una vida con propósito, una vida fructífera durante mucho tiempo.
pero la entrada del pecado trajo consecuencias malas. Y Romanos 6:23 lo confirma: la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Pero el complemento de Romanos 6:23 nos da la respuesta divina: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Problema en el que toda la humanidad está: el pecado nos ha separado de Dios. Ni las buenas obras, ni el portarme bien, ni el ser religioso, ni tener dinero, ni ningún estatus me ayuda a alcanzar la salvación que es en Cristo, sino por medio de la dádiva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hermanos, tenemos una esperanza eterna. Este mundo se va a acabar. Este mundo algún día terminará. Será borrado todo designio de vida aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque es el juicio de Dios para la humanidad. Pero en Apocalipsis nos da una promesa: Él enjugará toda lágrima, ya no habrá muerte ni dolor, porque todo será nuevecito. Nuevecito. Esa es la visión futurista que tiene Dios para su pueblo. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el legado de José? Sabiduría divina. Dios, en su soberanía, dotó a José de un conocimiento muy avanzado, muy claro, de los propósitos de él, de Dios, para su pueblo. Recuerden que ninguna profecía es de interpretación humana, ni de interpretación particular, sino que toda profecía tiene que ver con el propósito de Dios para todos, para un pueblo o para algo en particular. Por lo tanto, José le fue revelado los planes de Dios para la creación de su pueblo Israel y para la manera en cómo iba a ser. Por eso él tenía la oportunidad de interpretar sueños a Faraón, para preparar Egipto para la hambruna. Tenía una visión muy amplia sobre los propósitos de Dios. El legado de José es el perdón transformador. Él pudo haber estado muy resentido, él pudo haber estado muy enojado, él pudo haber tomado venganza, pero no lo hizo, porque él temía a Dios. Y la manera como actuó restauró las relaciones e inclusive esas palabras de que ustedes pensaron para mal, pero el pensamiento de Dios era para bien. Porque muchas vidas se salvaron por lo que Dios hizo con José. Muchas vidas preservaron. Y también el legado de José es integridad inquebrantable, rectitud moral en toda circunstancia, manteniendo sus principios y fe incluso cuando enfrentó tentaciones, injusticias y poder. ¿Quieres ver a alguien verdaderamente como es? Dale poder. Pon en circunstancias adversas, pon en injusticias y vas a ver cómo reacciona y ahí te vas a dar cuenta del carácter de la persona. Entonces es un legado muy interesante de parte de José. Aplicaciones para nuestra vida. ¿Qué nos está diciendo el capítulo 50 de Génesis? Perspectiva divina. Ver nuestras dificultades desde una perspectiva mayor. Hermano, ¿por qué situaciones estás pasando? ¿En qué problemática estás inmerso? ¿En qué situación de vida traes angustia, traes pesar, traes inquietud, traes conflicto, traes pelea, Velo a la luz de la eternidad. ¿Qué te quiere enseñar Dios a través de esto? Que el mundo es injusto, eso ya lo sabemos. Que las personas nos fallan, eso ya lo sabemos. Que mis expectativas no fueron las correctas, eso ya lo sabemos. ¿Qué más te quiere enseñar Dios? Quiere enseñar tu carácter. Hay una frase bien interesante de un pastor que dijo: cuando yo tengo problemas con otras personas, tengo problemas conmigo mismo. Cuando yo tengo problemas con otras personas, tengo problemas conmigo mismo. ¿Por qué? Porque la manera en que reacciono es la manera en que soy. Y si
soy como soy, ¿está acorde a la voluntad de Dios? La gran mayoría de las veces no. La gran mayoría de las veces no. Entonces, si nuestro ser no está de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que Dios me quiere enseñar a mí es directamente proporcional a lo que me está pasando. Por eso, no te detengas a ver las dificultades como algo molesto, como algo, echarle la culpa a los demás. ¿Qué Dios te está enseñando con esto? Dios puede transformar nuestro sufrimiento en bendición para muchos. No solo para mí, sino para los demás. La muerte es solo el paso al cumplimiento de vida eterna en Jesús. Entonces no temamos la muerte, hermanos. No nos estemos estacionados en ¿qué va a pasar? Tengamos una visión mayor. ¿Qué Dios me está enseñando en esto? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Cómo Dios me quiere enseñar a salir de todo esto? ¿Cómo Dios quiere trabajar en mi carácter para no reaccionar así como lo estoy haciendo? Perdón genuino. Perdonar completamente como José sin guardar rencor. El perdón libera tanto al ofendido como al ofensor. Y hermanos, vuelvo a repetir, la mayor cantidad de problemas están en la familia. Pero son las mayores oportunidades de Dios para trabajar en nuestro carácter. Porque si yo me peleo con el vecino, con mi jefe, pues ya me voy a mi casita y duermo a gusto, ¿no? Pero si me peleo con mi esposa, ¿la sala? Aunque esté en la sala, mi mente está en la cama con mi esposa. Aunque no me quiera tocar con ella, que no me toque, que no me va a transferir la amargura. Hermanos, estamos durmiendo con el enemigo. Y si fuera mi enemigo, Dios dice, ama a tu enemigo. Señor, ¿para dónde me hago? Esos son los mayores conflictos que tenemos por no utilizar el perdón bíblico. Fe y confianza. Mantener confianza en las promesas divinas dadas en su palabra, aunque su cumplimiento parezca lejano. Después de José pasaron 430 años. Después de Malaquías pasaron 400 años. Dios no retarda su promesa, la cumple en el momento adecuado. Como dice Gálatas, ¿verdad? En el momento adecuado vino Cristo. No en el momento en que la gente quiera, en el momento que Dios ha dispuesto. Por eso es soberano, por eso es omnisciente, por eso Él sabe lo que hace. ¿Y quiénes lo vamos a cuestionar? Nadie. ¿Hay promesa de vida eterna en ti? Se cumplirá. ¿En cuánto tiempo? ¿Mañana? ¿En 2 años? ¿En 30? ¿En 50? ¿En 100? Si es que vives más de 100 años. No lo sé. Pero hay una promesa de vida eterna. Hay una promesa de perfección de nuestras vidas aquí en la tierra. Sí. ¿Cómo? Por las pruebas y circunstancias difíciles. Y por todas las broncas con la familia. Ahí Dios está trabajando y trabajando y trabajando. Y dice, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Cuándo va a venir? ¿Quién sabe? Por lo tanto, hermanos, estamos dispuestos al tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios se va viviendo cada día con fe y con confianza. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.